Yuri Tiñanov sobre la evolución literaria. 1. Entre todas las disciplinas culturales, la historia literaria conserva el estudio de un territorio colonial. Está dominada en gran medida, sobre todo el occidente, por un psicologismo individualista, que sustituyó los problemas literarios propiamente dichos por problemas relativos a la psicología del autor. Dicho psicologismo reemplaza el problema de la evolución literaria por el de la génesis de los fenómenos literarios. Además, el enfoque causalista esquematizado aísla la serie literaria a punto donde se coloca al observador. Ese punto puede residir tanto en las series sociales principales como en las series secundarias. Si estudiamos la evolución limitándonos a la serie literaria previamente aislada, tropezamos en cada momento con las series vecinas, culturales, sociales, existenciales en el vasto sentido del término, y en consecuencia nos condenamos a ser parciales. La teoría de los valores en las ciencias literarias nos conduce al estudio riesgoso de fenómenos principales, pero aislados, y reduce la historia literaria a una historia de generales. La reacción ciega a la historia de generales ha engendrado interés por el estudio de la literatura de masas, pero este estudio no ha logrado una conciencia teórica clara de sus métodos ni de su significación. Finalmente, el vínculo de la historia literaria con la literatura contemporánea, viva, vínculo provechoso y necesario para la ciencia, no se presenta siempre como provechoso y necesario a la literatura existente. Sus representantes ven en la historia literaria y el establecimiento de tales o cuales leyes y normas tradicionales, y confunden la historicidad del fenómeno literario con el historicismo inherente a su estudio. La tendencia a estudiar los objetos particulares y las leyes de su construcción sin tomar en cuenta el aspecto histórico, abolición de la historia literaria, es una secuela del conflicto precedente. 2. La historia literaria debe responder a las exigencias de la autenticidad si desea transformarse en una ciencia. Todos sus términos, y ante todo el término historia literaria, deben ser examinados nuevamente. Este último se presenta como extremadamente vago, cubre tanto la historia de los hechos propiamente literarios como la historia de toda actividad lingüística. Es además pretencioso porque presenta a la historia literaria como una disciplina preparada para entrar en la historia cultural, en su calidad de serie científicamente inventaria. Sin embargo, hasta ahora no tiene ese derecho. El punto de vista que se adopta determina el estudio histórico. Se distinguen dos tipos principales: el estudio de la génesis de los fenómenos literarios y el estudio de la variabilidad literaria, o sea, la evolución de la serie. El punto de vista adoptado para estudiar un fenómeno determina no solo su significación, sino también su carácter. En el estudio de la evolución literaria, la génesis adquiere una significación y un carácter que seguramente no lo son los mismos que aparecen en el estudio de la génesis misma. El estudio de la evolución o de la variabilidad literaria debe romper con los criterios ingenuos de estimación resultantes de la confusión de punto de vista. Se toman los criterios propios de un sistema, admitiendo que cada época constituye un sistema particular. Para juzgar los fenómenos correspondientes a otro sistema, se debe evitar en la estimación todo matiz subjetivo. El valor de tal o cual fenómeno literario debe ser considerado como significación y cualidad evolutiva. Debemos realizar la misma operación con todos los términos que, por el momento, suponen un juicio de valor, tales como epígono, dilectantismo o literatura en masas. La tradición, noción fundamental de la vieja historia literaria, es apenas la abstracción ilegítima de uno o varios elementos literarios, de un sistema en el que se emplean y donde desempeñan determinado papel. Se le otorga valor idéntico a elementos de otro sistema donde su empleo es diferente. El resultado es una serie unida solo ficticiamente, que tiene la apariencia de entidad. La noción fundamental de la evolución literaria, la de sustitución de sistemas y el problema de las tradiciones deben ser reconsideradas desde otra perspectiva.
3. Para analizar este problema fundamental, es necesario convenir previamente en que la obra literaria constituye un sistema y que, otro tanto, ocurre con la literatura. Únicamente sobre la base de esta convención se puede construir una ciencia literaria que se proponga estudiar lo que hasta ahora aparece como imagen caótica de los fenómenos y de las series heterogéneas. Por este cambio no se deja de lado el problema del papel de las series vecinas en la evolución literaria, por el contrario, se lo plantea en forma verdadera. El trabajo analítico ya realizado sobre los elementos particulares de la obra, sobre el tema y el estilo, el ritmo y la síntesis en prosa, el ritmo y la semántica en poesía, es provechoso. Nos dimos cuenta que podíamos, hasta cierto punto y como hipótesis de trabajo, aislar todos los elementos en lo abstracto, pero que ellos se encuentran en correlación mutua y en interacción. El estudio del ritmo en verso y del ritmo en prosa revelaron que un mismo elemento desempeña papeles distintos en sistemas diferentes. La función constructiva de un elemento de la obra literaria, en tanto que sistema, a su posibilidad de entrar en correlación con los otros elementos del mismo sistema y en consecuencia con el sistema entero. Un examen atento permite observar que esta función es una noción compleja. El elemento entra simultáneamente en relación con la serie de elementos semejantes que pertenecen a otras obras, sistemas, incluso con otras series y además con los otros elementos del mismo sistema. Función autónoma y función sinónima. De este modo, el léxico de una obra entra simultáneamente en correlación por un lado con el léxico literario, el léxico general, y por el otro con los demás elementos de esas obras. Esos dos componentes, o más bien esas dos funciones resultantes, no son equivalentes. La función de los arcaísmos, por ejemplo, depende enteramente del sistema en que están empleados. En el sistema de Lomonosov introducen al estilo culto porque allí el matiz lexical desempeña un papel dominante. Se emplean arcaísmo por asociación lexical con las lenguas eclesiásticas. En el sistema de Tyutchev, los arcaísmos tienen otra función y designan a menudo nociones abstractas. Es interesante notar también el empleo de arcaísmos en función irónica. En un poeta que emplea palabras como musikirskiv con otra función completamente distinta. La función autónoma no es decisiva, ofrece solamente una posibilidad, es una condición de la función sinónima. Así, durante los siglos XVIII y XIX hasta la época de Tyutchev, se desarrolló una vasta literatura paródica en la que los arcaísmos sostienen la función paródica. Pero naturalmente, en todos estos ejemplos, la decisión pertenece al sistema semántico y estilístico de la obra que permite colocar esta forma lingüística en correlación con el uso irónico y no con el estilo elevado, y definir así su función. Es incorrecto extraer del sistema elementos particulares y relacionarlos directamente con series similares pertenecientes a otros sistemas sin tener en cuenta su función constructiva. 4. ¿Es posible el estudio llamado inmanente de la obra, concebida como sistema y que ignora sus correlaciones con el sistema literario? Aislado de la obra, este estudio se basa en una abstracción semejante a la que funda el estudio de los elementos particulares de la obra. La crítica literaria lo utiliza frecuentemente y con éxito para las obras contemporáneas porque las correlaciones de una obra contemporánea constituyen un hecho previamente establecido a modo de presupuesto. En este caso se considera la correlación de la obra con otras obras del autor, su correlación con el género, etc. Pero en realidad, ni el autor, ni aún la literatura contemporánea puede ya ser estudiada aisladamente. La existencia de un hecho como hecho literario depende de su cualidad diferencial, es decir, de su correlación sea con la serie literaria, sea con una serie extraliteraria. En otros términos, depende de su función. Lo que es hecho literario para una época será fenómeno lingüístico dependiente de la vida social para otra y viceversa, según el sistema literario con referencia al cual se sitúa este hecho.
Una carta de Charbin a un amigo, por ejemplo, es un hecho de la vida social, en la época de Karamzin y de Pushkin. La misma carta amistosa fue un hecho literario. Lo testimonia el carácter literario de memorias y de diarios en un sistema literario y su carácter extraliterario en otro. El estudio aislado de una obra no nos da la certeza de hablar correctamente de su construcción, ni inclusive la certeza de hablar tan siquiera de la construcción de la obra. Aquí interviene otra circunstancia, la función autónoma, o sea, la correlación de un elemento con una serie de elementos semejantes que pertenecen a otras series. Es la condición necesaria para la función sinónima, para la función constructiva a este elemento. Por tal motivo, no es indiferente que un sistema sea trillado, gastado, o que no lo sea. ¿En qué consiste el carácter trillado, gastado de un verso, un metro o un tema, etc.? En otras palabras, ¿en qué consiste la automatización de tal o cual elemento? Tomo ejemplo de la lingüística. Cuando la imagen significativa se gasta, la palabra que manifiesta la imagen se transforma en expresión de la relación, se vuelve una palabra herramienta auxiliar. Lo mismo ocurre con la automatización, con el desgaste de un elemento literario cualquiera. No desaparecen, pero su función cambia, se vuelve auxiliar. Si el metro de un poema está desgastado por el uso, cede su papel a otro rasgo del verso presente en esa obra y pasa a cumplir otras funciones. El folletín en verso del diario, por ejemplo, está construido sobre un metro envejecido, banal, abandonado desde hace largo tiempo por la poesía. Nadie lo lee como un poema, ni lo relaciona con la poesía. El metro desgastado sirve aquí de medio para relacionar el material social de la actualidad periodística con la serie literaria. Su función es totalmente diferente a la que tiene una obra poética. Es meramente auxiliar. La imitación en el folletín en verso se relaciona con la misma serie de hechos. La imitación tiene vida literaria en la medida en que la obra imita la tiene. ¿Qué significación literaria puede tener el milésimo plagio de Cuando los campos amarillentos ondulen de Lermontov o el de El profeta de Pushkin? Sin embargo, el folletín en verso lo utiliza frecuentemente. Aquí se trata de un mismo fenómeno. La función del plagio, o sea, vuelta auxiliar, sirve para relacionar los hechos extraliterarios con la serie literaria. Si los procedimientos de la novela de aventura están gastados, la trama adquiere en la obra funciones diferentes de las que hubiera tenido si estos procedimientos no estuvieran envejecidos dentro del sistema literario. La trama puede ser solo una motivación del estilo o un procedimiento para exponer determinado material. Las descripciones de la naturaleza de las novelas antiguas, que desde la perspectiva de un sistema literario estaríamos tentados de reducir a un papel auxiliar de soldadura o retardado de la acción, y por lo tanto casi a rechazarlas. Puede ser consideradas como un elemento principal y dominante de la perspectiva de otro sistema literario. Puede ocurrir que la trama no sea más que una motivación, un pretexto para acumular descripciones estáticas. 5. El problema más difícil y menos estudiado, el de los géneros literarios, se resuelve de la misma manera. La novela parece un género homogéneo que se desenvuelve de manera exclusivamente autónoma durante siglos. En realidad, no es un género constante, sino variable, y su material lingüístico, extralingüístico, así como la manera de introducir ese material en literatura cambia de un sistema literario a otro. Los rasgos del género evolucionan. En el sistema de los años 20 al 40, los géneros del relato de la novela corta se definían por rasgos diferentes de los nuestros, como surge con evidencia de sus denominaciones. Tendemos a denominar los géneros según rasgos secundarios, a grandes líneas, según las dimensiones. Las denominaciones tales como relato, novela corta, novela corresponden para nosotros a cierto número de hojas de imprenta. Esto no prueba el carácter automatizado de los géneros en nuestro sistema literario. Definimos los géneros a través de otros rasgos específicos que nuestro sistema.
para nuestro sistema. Las dimensiones del objeto, la superficie escrita, nos son indiferentes puesto que no estamos en condiciones de definir el género de una obra aislada del sistema, lo que se denomina oda. Por ejemplo, en la década del 20 del siglo pasado, aún en tiempos de Fett. También se llamaba oda en la época de Lomonosov, pero por otros rasgos. Concluyamos entonces, el estudio del género es imposible fuera del sistema en el cual y con el cual están en correlación. La novela histórica de Tolstói entra en correlación no con la novela histórica de Zagoskin, sino con la prosa que le es contemporánea. 6. En rigor, no se consideran jamás los fenómenos literarios fuera de sus correlaciones. Tomemos ejemplo de la prosa y la poesía. Partimos del criterio que la prosa métrica permanece en el dominio de la prosa y que el verso libre privado del metro sigue siendo poesía, sin darnos cuenta que para ciertos sistemas literarios encontraremos dificultades considerables. La prosa y la poesía están en correlación y existe una función común de la prosa y de los versos. La relación entre el desenvolvimiento de la prosa y del verso según la correlación establecida por Eichenbaum. En determinado sistema literario, el elemento formal del metro es el que sostiene la función del verso. Pero la prosa sufre modificaciones, evoluciona al mismo tiempo que el verso. Las modificaciones de un tipo puesto en relación con otro entrañan, o más bien están ligadas, a las modificaciones de este otro tipo. Aparece una prosa métrica. Al mismo tiempo, la función del verso se transfiere a otros rasgos del verso, en su mayor parte secundarios derivados, tales como el ritmo que delimita las unidades a una sintaxis particular, a un léxico particular. La función de la prosa en relación al verso subsiste, pero cambian los elementos formales que las designan. La evolución posterior de las formas puede aplicar la función de los versos a la prosa durante siglos y transferirle un cierto número de otros rasgos, o bien no respetarla, disminuir su importancia, de la misma manera que la literatura contemporánea no otorga ninguna importancia a la correlación de los géneros, según los rasgos secundarios. Puede llegar una época en la que será indiferente que la obra esté escrita en prosa o en verso. 7. La relación evolutiva entre la función y el elemento formal es un problema completamente inexplorado. He dado un ejemplo en el que la evolución de las formas entraña la evolución de la función. Se pueden encontrar numerosos ejemplos en los que una forma que tiene una función indeterminada se apodera de otra función y la determina. Hay también ejemplos de otro tipo. La función busca su forma. Doy uno en el que los dos casos se combinan. Alrededor del año 20, la corriente literaria de los arcaizantes vuelve a ponerse de moda una poesía épica cuya función es a la vez elevada y popular. La correlación de la literatura con la serie social implica una amplitud de la obra. Pero los elementos formales no están allí. La demanda de la serie social no equivale a la demanda literaria y ésta queda sin respuesta. Comienza la búsqueda de los elementos formales. En 1824, Catenin propone la octava como elemento formal de la epopeya poética. El ardor de las discusiones, aparentemente inocentes sobre el tema de la octava, corresponden al trágico desamparo de una función sin forma. La poesía épica de los arcaizantes no tuvo ninguna suerte. 6 años más tarde, la misma forma es utilizada por Shchevirev y Pushkin con otra función: transformar toda la poesía épica utilizando el jambo tetrapódico y crear una nueva poesía épica, vulgar, inoculta, prosaica, la casita de Kolobna. El vínculo entre la función y la forma no es arbitraria, no es un azar que el léxico de un cierto tipo se combine primero en Catenin con cierto metro y 20 años más tarde con el mismo metro en Nekrasov, que probablemente no ha tomado ninguna idea de Catenin. La variabilidad de la función de tal o cual elemento formal, la aparición de tal o cual función de un elemento formal se
su asociación con una función, son problemas que por el momento no se intenta resolver ni estudiar. Diré solamente que todo el problema de la literatura, como serie o sistema, depende de los estudios futuros sobre ese tema. 8. No tenemos una imagen totalmente correcta de la forma en que los fenómenos literarios entran en correlación. Se cree que la obra se introduce en un sistema literario sincrónico y que allí obtiene una función. La noción de un sistema sincrónico en constante evolución es también contradictoria. El sistema de la serie literaria es ante todo un sistema de las funciones de la serie literaria, que a su vez está en constante correlación con las otras series. La serie cambia de componentes, pero la diferenciación de las actividades humanas permanece. La evolución literaria, como la de otras series culturales, no coincide ni en su ritmo ni en su carácter con las series que le son correlativas, debido a la naturaleza específica del material que maneja. La evolución de la función constructiva se produce rápidamente. La de la función literaria se realiza de una época a otra. La de las funciones de toda serie literaria reclama siglos. 9. Dado que el sistema no es una cooperación fundada sobre la igualdad de todos los elementos, sino que supone la prioridad de un grupo de elementos dominante y la deformación de otros, la obra entra en la literatura y adquiere su función literaria gracias a esta dominante. En consecuencia, el verso se debe vincular según algunas de sus particularidades con la serie poética y no con la prosaica. Lo mismo ocurre con la correlación de los géneros. Actualmente, los factores que relacionan una obra con el género novelístico son la dimensión, la exposición de un argumento. En otra época, lo que decía era la presencia de una intriga amorosa en la obra. Aquí tropezamos con otro hecho interesante desde el punto de vista de la evolución. Se coloca una obra en correlación con una serie literaria determinada para medir la diferencia que existe entre ella y la serie literaria a la que pertenece. Determinar el género de los poemas de Pushkin, por ejemplo, era un problema extremadamente agudo para los críticos de alrededor del año 20. El género de Pushkin era una combinación mixta y una nueva para la que no se disponía una denominación establecida. Cuanto más neta es la diferencia con una serie literaria, el sistema que se separa se pone más en evidencia. Así, el verso libre ha destacado el carácter poético de los rasgos extramétricos y la novela de Stern acentúa el carácter novelístico de los rasgos que no convencen a la trama. Analogía lingüística, puesto que la base sufre variaciones, debemos acordarle el máximo de expresividad y extraerla del conjunto de prefijos que son invariables. Dice Vendrives. 10. ¿En qué consiste la correlación de la literatura con las series vecinas? ¿Cuáles son estas series vecinas? Siempre una respuesta, la vida social. Pero para resolver la cuestión de la correlación de las series literarias con la vida social debemos hacer otra pregunta. ¿Cómo y en qué la vida social entra en correlación con la literatura? La vida social tiene muchos componentes de diversos aspectos y solamente la función de esos aspectos le es específica. La vida social entra en correlación con la literatura ante todo por su aspecto verbal. Lo mismo ocurre con las series literarias puestas en correlación con la vida social. Esta correlación entre la serie literaria y la serie social se establece a través de la actividad lingüística. La literatura tiene una función verbal en relación con la vida social. Disponemos de la palabra orientación, que significa más o menos intención creada del autor. Sucede a veces, sin embargo, que las intenciones son buenas, pero las realizaciones resultan malas. Cuando maneja un material específicamente literario, el autor se somete a él y se aleja de su intención. La desgracia de tener demasiado ingenio, Griboïdov, debía ser elevada, grande, según la terminología del propio autor que nos asemeja a la nuestra. Pero resultó una comedia panfleto político en estilo arcaizante. Eugenio Onegin debía ser en su origen un poema satírico en el que el autor descargaría su bilis.
pero cuando Pushkin trabajaba en el cuarto capítulo ya escribe: ¿Dónde fue a parar mi sátira? No se ve ese matiz en Eugenio Onegin. La función constructiva, la correlación de los elementos en el interior de la obra, reducen la intención del autor a nada más que un fragmento. La libertad de creación se presenta como una consigna optimista, pero que no corresponde a la realidad y cede su lugar a la necesidad de creación. La función literaria, la correlación de la obra con las series literarias, perfecciona el proceso de sumisión. Si borramos de la palabra orientación todo matiz teológico, toda idea de destino e intención, ¿qué se obtiene? La orientación de la obra y de la serie literaria será su función verbal, su correlación con la vida social. La oda de Lomonosov tiene una orientación, función verbal, oratoria. La palabra está elegida para ser pronunciada. Las asociaciones sociales más elementales nos aseguran que estas palabras debieron ser pronunciadas en una gran sala en un palacio. En la época de Karasamín, la oda era un género literario gastado. La orientación cuya significación ha disminuido desaparece. Es utilizada por otras formas que corresponden a la vida social. La oda de alabanzas y de cualquier otro tipo de transformación se transforman en versos enfáticos que pertenecen solo a la vida social. No existe ningún género literario que pueda reemplazarlas. Entonces los fenómenos lingüísticos de la vida social se encargan de esta función. La función, la orientación verbal, buscan una forma y la encuentran en la romanza, la chanza y el pie forzado, la charada, etc. Aquí, en el momento de la génesis, la presencia de tal o cual forma lingüística que antes correspondían solo a la vida social adquiere un significado evolutivo. En la época de Karasin, el sabor mundano desempeña el papel de la serie social. El salón se transforma entonces en un hecho literario. Se le atribuyen así formas sociales a la función literaria. De la misma manera existe una semántica familiar íntima, pero solo tiene función literaria en el curso de ciertos periodos. Lo mismo se produce cuando se legitiman algunos resultados que surgen casualmente en literatura. Los esbozos del verso de Pushkin y los borradores de sus planes proporcionan la versión definitiva de su prosa. Ese fenómeno es solo posible si la serie entera evoluciona y por lo tanto su orientación. La literatura contemporánea nos ofrece también un ejemplo de conflicto de dos orientaciones. La poesía de mitines, representada por los versos de Mayakovsky, se opone a la poesía de cámara, representada por los romances de Ensenin. 11. La expansión inversa de la literatura en la vida social nos obliga también a considerar la función verbal. La personalidad literaria y el personaje de una obra representan en ciertas épocas la orientación verbal de la literatura y a partir de allí penetran en la vida social. La personalidad literaria de Byron, que es lector, deduce de sus versos, estaba asociada a la de sus héroes líricos y penetra así en la vida social. La personalidad de Heine está bastante alejada del verdadero Heine. En ciertas épocas la bibliografía se convierte en una literatura oral apócrifa. Se trata de un fenómeno legítimo condicionado por el papel de un sistema literario en la vida social. Orientación verbal. Recuérdese el mito creado alrededor de escritores como Pushkin, Tolstoy, Blok, Mayakovsky, Ensenin, que puede oponerse a la ausencia de personalidad mística de Leskov, Turgenev, Maikov, Fett, Gumilev, etc. Esta ausencia se relaciona con la falta de orientación verbal del sistema literario de los últimos. La expansión de la literatura en la vida social reclama, naturalmente, condiciones sociales particulares. 12. Esta es la primera función social de la literatura. Se la puede determinar y estudiar únicamente a partir del estudio de las series vecinas, del examen de las condiciones inmediatas y no a partir de series causales alejadas, aunque importantes. Cabe observar que el concepto de orientación de la función verbal está referida a la serie literaria o al sistema literario y no a la obra particular.
Es necesario colocar dicha obra en correlación con la serie literaria antes de hablar de su orientación. La ley de los grandes números no se aplica a los pequeños números. Si establecemos las series causales vecinas de cada obra y cada autor particular, no estudiamos la evolución del sistema literario, sino su modificación. Tampoco estudiamos los cambios literarios en correlación con las otras series, sino las deformaciones producidas en la literatura por las series vecinas. Este problema también puede estudiarse, pero desde otro punto de vista. El estudio directo de la psicología del autor y el establecimiento de una relación de causalidad entre los medios, su vida, su clase social y sus obras es un trabajo particularmente incierto. La poesía erótica de Batishkov, en el fruto de su trabajo sobre la lengua poética, en su discurso acerca de la influencia de la poesía ligera sobre la lengua, y Viancevsky rehusó con razón buscar la génesis de la poesía en la psicología del autor. El poeta Polovsky, que nunca fue un teórico pero como poeta conocía bien su oficio, escribe sobre Benedikt Tov. Es muy probable que la naturaleza austera, los bosques, los pastizales hayan influido en el alma sensible del niño del futuro poeta. Pero ¿cómo? Es una cuestión difícil que nadie sabrá resolverla en forma satisfactoria. La naturaleza, que es la misma para todos, no desempeña aquí un papel principal. Se observa en un artista giros que no pueden explicarse por los rasgos de su personalidad, por ejemplo en Derishávin, en Nekrasov. Durante su juventud escribió una poesía vulgar y sátira paralela a la poesía elevada, pero en condiciones particulares los dos tipos de poesía van a confundirse para dar nacimiento a fenómenos nuevos. Queda claro que se trata de condiciones objetivas y no individuales y psicológicas. Las funciones de la serie literaria evolucionaron en relación con las series sociales vecinas. 13. Por este motivo es necesario reconsiderar uno de los problemas más complejos de la evolución literaria, el de la influencia. Existen profundas influencias personales, psicológicas o sociales que no dejan ninguna huella en el plano literario. Chadaev y Pushkin. Existen influencias que modifican las obras literarias sin tener significación evolutiva. Mayakovsky y Gleb Uspensky. Pero el caso más importante es aquel en que los índices exteriores parecen testimoniar una influencia que jamás tuvo lugar. Ya hay el ejemplo de Katenin y de Nekrasov. Estos ejemplos pueden multiplicarse. Las tribus sudamericanas crearon el mito de Prometeo sin estar influenciadas por la antigüedad. Estos son hechos de convergencia, de coincidencia, tienen una importancia tal que desbordan la explicación psicológica de la influencia. La cuestión cronológica acerca de quién dijo primero no es esencial. El momento y la dirección de la influencia depende por completo de la existencia de ciertas condiciones literarias. En el caso de las coincidencias funcionales el artista influido puede encontrar en la obra imitada elementos formales que le sirven para desarrollar y estabilizar la función. Si esta influencia no existe, una función análoga puede conducirnos a elementos formales análogos sin aquella ayuda. 14. Veamos ahora el problema principal, término de que se sirve la historia literaria, el de la tradición. Si admitimos que la evolución es un cambio de la relación entre los dos términos del sistema, o sea, un cambio de funciones, de elementos formales, ella se presenta como una sustitución de sistemas. Estas sustituciones observan según las épocas un ritmo lento o brusco y no suponen una renovación ni un reemplazo repentino y total de los elementos formales, sino la creación de una nueva función de dichos elementos. Por este motivo, la confrontación de un evento literario como cualquier otro debe hacerse no solo a partir de dos formas, sino también considerando las funciones, fenómenos que parecen totalmente diferentes y que pertenecen a distintos sistemas funcionales. Pueden ser análogos en su función y viceversa. El problema se complica porque cada corriente literaria busca durante
algún tiempo puntos de apoyo en los sistemas precedentes, es lo que podríamos llamar tradicionalismos. Así en Pushkin las funciones de su prosa están más cercanas de las que la prosa de Tolstói que las funciones de sus versos de sus epígonos de las décadas del 30 y de Maikov. 15. Resumiendo, el estudio de la evolución literaria solo es posible si la reconsideramos como una serie, como un sistema puesto en correlación con otras series o sistemas condicionados por ellos. El examen debe ir de la función constructiva a la función literaria y de esta a la función verbal. Debe aclarar la interacción evolutiva de las funciones y de las formas. El estudio evolutivo debe ir de la serie literaria a las series correlativas vecinas y no a las otras más alejadas, aunque sean importantes. El estudio de la evolución literaria no excluye la significación dominante de los principales factores sociales. Por el contrario, solo en ese marco la significación puede ser aclarada en su totalidad. El establecimiento directo de una influencia de los principales factores sociales sustituye al estudio de la evolución literaria por el de la modificación y deformación de las obras literarias.